Tras la toma de posesión del segundo mandato del presidente Nayib Bukele en El Salvador el 1 de junio, 5 días después el Congreso, controlado por el partido oficialista Nuevas Ideas, aprobó la ampliación número 27 del régimen de excepción. La medida está vigente desde marzo de 2022 sin interrupciones, cuando el presidente salvadoreño prometió eliminar las pandillas. Mi colega Elmer Rivas conversó con Óscar Martínez, jefe de redacción del medio salvadoreño El Faro, sobre el segundo mandato de Bukele, por qué el régimen de excepción se continúa prorrogando, sobre la presencia del crimen organizado en el resto de la región y cómo más gobiernos ven con ojos de interés la estrategia aplicada por el mandatario salvadoreño. Si Bukele asegura que ya desarticularon las pandillas, ¿por qué esta prolongación del régimen de excepción? Mira, yo creo que tiene que ver esencialmente con dos argumentos. El primero es un argumento de narrativa. ¿Ver? El bukelismo aún no se siente listo para decir que ya no necesitan el régimen de excepción. Les ha parecido algo fundamental en términos propagandísticos. No digo que el régimen no otorgó algunas medidas muy particulares al bukelismo, como la posibilidad de tenerte preso todo el tiempo que haga falta. Pero ahí viene el segundo argumento. Yo creo que ahora mismo ellos necesitan, y lo están haciendo, integrar paulatinamente el régimen a las normas generales del Código Penal, porque si no tendrían que dejar libre a un montón de gente. Porque los plazos del proceso judicial en una etapa normal implicarían que mucha gente no puede estar más de 2 años preso, ya van más de 2 años de régimen y mucha gente no ha llegado a juicio. Mucha gente ha muerto antes de llegar siquiera a un juicio, a siquiera ser acusado de algo. Entonces el régimen necesita ese marco de normas para protegerse de cosas como liberaciones masivas, pero yo creo que lejos de cancelar el régimen y volver a la vida normal, lo que el bukelismo está haciendo y lo ha demostrado es ir integrando las normas del régimen a la vida cotidiana del país. Y como ahora tienen una asamblea legislativa que incluso puede modificar la Constitución de la República en unos minutos, van a integrar lo que les dé la gana integrar. ¿Y cuánto tiempo más se va a prolongar ese régimen de excepción? ¿Cuánto tiempo hace falta para que, como decís, el bukelismo acomode todas estas normas a como le conviene establecer? Yo calculo que al régimen le quedan meses más. Esto es muy incierto. El bukelismo podría en un acto propagandístico decir pasado mañana que el régimen se acabó, y eso no implicaría que la gente tenga derechos procesales. Pues cuando tenés un presidente que ha violado 6 artículos de la Constitución para elegirse, pues el debido proceso y el respeto a la ley es hoja muerta, es papel muerto. Pero yo calculo, creo, interpreto que lo van a mantener unos meses más, y que cuando tengan una medida que sustituya esto y que les satisfaga como narrativa hacia la gente, ya sea lo que vayan a anunciar, van a deshacerse de esa herramienta que propagandísticamente aún la necesiten. Bukele dijo también en su investidura de que El Salvador ahora debe curarse de la mala economía y que quizás haya que tomar algún tipo de medida amarga. Dijo, ¿qué es lo que advierte con ese mensaje? Mira, lo que pasa es que era una advertencia que llega tarde. Por ejemplo, este gobierno ya para ejecutar el presupuesto de la administración Bukele, el gobierno ya se endeudó con más de 7.000 millones de dólares. Es un endeudamiento sin precedentes en los últimos años. No solo eso, sino que ya desde que Bukele llegó al poder en junio de 2019 hay 250.000 personas más en El Salvador que han bajado de la línea de la pobreza. Desde que Bukele llegó al poder ya se dejaron de pagar a las empresas privadas, a las AFP, la cotización de un montón de gente. Ya van miles de millones en impago que lo llaman ellos ahorro. Sin toda esa medicina amarga, el gobierno no hubiera podido financiar el presupuesto de la primera administración de Nayib Bukele. Es decir, la medicina amarga es el anticipo de algo que ya empezó, simplemente que está atándolo a lo que él cree que han sido todos estos logros de seguridad para recordarle a la gente, si ustedes siguen al pie de la letra lo que yo les pido, vamos a tener excelentes resultados. Pero la medicina amarga en términos de economía empezó hace un montón de tiempo. En Nicaragua, Guatemala, Honduras se han reportado algunos casos de extradición de pandilleros. ¿Se ha vuelto el país, se ha vuelto El Salvador exportador de pandilleros hacia la región en Centroamérica? O sea, estas organizaciones criminales, al verse perseguidas con el régimen y abandonadas en la negociación entre sus líderes y el gobierno de Bukele, que duró 3 años, muchos empezaron a huir del país. En México han capturado muchos, en Guatemala han capturado muchos, en Nicaragua he oído menos, pero bueno, seguramente habrá algunos en Nicaragua. Estos pandilleros, hasta donde nosotros hemos sabido, la mayoría están huyendo para intentar desaparecer y no ser capturados, no intentando recomponer al menos las estructuras pandilleras o volver a armar una pandilla. Algunos de ellos siguen sobreviviendo con actividades criminales, supongo, porque ese era su ecosistema económico, pero no es que estén tratando de reestructurar las pandillas. Están más bien intentando escapar del régimen.
Estás en Costa Rica ofreciendo un taller sobre cómo cubrir el crimen organizado en un momento en el que este país es niento en la violencia por producto del narcotráfico. ¿Qué rol tiene el periodismo en este contexto? Mira, el primero que el periodismo tiene que entender, y en México, por ejemplo, donde también han sentado cátedra de cómo cubrir el crimen organizado, pero también tienen un prontuario de errores. No entiendan tarde que el crimen organizado tiene que estar vinculado con el Estado o no es crimen organizado. Busquen la raíz en el Estado. El crimen organizado puede cometer atrocidades o cambiarte un lugar o sustituir al Estado con una pax mafiosa en ciertos sitios. Pero el crimen organizado no puede prosperar a niveles fatídicos como ocurrió en México si no logra la penetración profunda del Estado. Si le llaman crimen organizado, preocúpense por las instancias estatales. Los criminales son criminales, los funcionarios deberían de ser funcionarios. Entonces, yo buscaría por ese lado. Tardamos nosotros en hacerlo y las pandillas, por ejemplo, que no son un crimen organizado económico como los cárteles, ya habían logrado penetrar a jueces, alcaldes, a fiscales. ¿Qué puede hacer un grupo del crimen organizado que tenga una derrama económica mucho mayor? Hay una tendencia a creer, por ejemplo, de que en países como Costa Rica u otros países de la región es necesario implementarse lo que le llaman el modelo Bukele. ¿Es replicable en una democracia como en Costa Rica o en otros países imponer este modelo? ¿Qué consecuencias tiene? Lo que pasa es que yo creo que esa es una renuncia intelectualmente bien vaga, hombre, porque a ver, el modelo Bukele en primer lugar tiene una regla básica: denle todo el poder a un hombre. Bueno, si en Costa Rica quieren que todo el poder esté concentrado en manos de un hombre, que elijan el modelo Bukele, porque esa es la regla 1 del modelo Bukele: denme todo el poder. A partir de ahí vienen otras normas, como por ejemplo, no cuestionen, estén alineados todos los 3 poderes, etc. Ese es el modelo Bukele. Ahora, cuando se dice que es necesario un plan de mano dura o super mano dura, o un régimen de excepción o violar libertades civiles, ¿cuántas veces no ha fracasado eso en Latinoamérica a largo y mediano plazo? Pero además eso parte de la renuncia a una lógica. La democracia ya intentó lo que podía intentar. Es mentira. ¿Cuántas veces en El Salvador tuvimos una fiscalía sana, con fiscales independientes y jueces depurados e independientes que pudieran hacer que el sistema de Estado de Derecho funcionara? Nunca. ¿Cuántos criminalistas forenses había en el país? Uno durante mucho tiempo, que buscaba a los muertos en la tierra. Así es bien difícil hacer justicia. ¿Cuál era el salario de los policías? Un salario de hambre. Tenían que convivir con las pandillas. Es decir, la democracia en términos de justicia y de procedimiento de persecución del delito en Centroamérica no ha ni siquiera empezado a intentarlo en serio. Es decir, no me digan antes de intentarlo en serio que estamos al extremo y que la única solución es retirar los derechos ciudadanos a la gente para poder aplastar a quien querrás, porque si no, no se puede. No han intentado de la otra forma. No se llenen la boca diciendo que ya lo hicieron, porque es mentira.